No cierren sus Biblias, mis hermanos. Ténganlas abiertas allí en este pasaje. Mire, quiero que retomemos desde el capítulo 4 los últimos versos. Y quiero que noten ustedes el tono en que ya Pablo está hablando con los hermanos desde ese capítulo 4 en la parte final. Dice en el versículo 19: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? Mis hermanos, me recuerda mucho al lenguaje que utilizaría un padre con sus hijos. Está el apóstol Pablo ya en una reprensión hacia esta iglesia que, como hemos visto, era inmadura, era carnal. Y es en este tono, mis hermanos, que Pablo va a proseguir al asunto siguiente. Cuando llegamos a este capítulo 5, el apóstol Pablo pasa a un asunto diferente. Después de haber estado tratando divisiones y contiendas, ahora, mis hermanos, vamos a cambiar de tema. Sin embargo, el tono de corrección es el mismo. Incluso, como vamos a ver en el desarrollo del texto, el apóstol Pablo va a ir subiendo de tono a medida que va avanzando en su exhortación. Mire, antes de pasar al texto y a explicarlo, quiero aclarar cuál es el asunto central del pasaje, para que a la hora que lo leamos pensemos en esto. Mis hermanos, la exhortación y la reprensión que vienen adelante no son específicamente para la persona que cometió un pecado del cual vamos a hablar. Más bien, mis hermanos, esa exhortación, esa reprensión es en contra de la iglesia misma. Porque resulta, mis hermanos, que siendo esta una iglesia inmadura, carnal, con los ojos puestos en el mundo, escuche esto, estaba dejando de lado deliberadamente su deber como iglesia de Dios. De manera deliberada estaba dejando a un lado su deber como iglesia de Dios. Y a eso, mis hermanos, quiero llamar su atención. Ahora vayamos ahí al verso 1. Dice el apóstol Pablo: cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mis hermanos, aunque como ya he dicho, este es un asunto nuevo y diferente al anterior, sin embargo, siguen teniendo algo en común, algo en común. Esa cosa en común, mis hermanos, es que las dos cosas, las divisiones y contiendas, y ahora este asunto de la fornicación, tenían como raíz el hecho de que esta iglesia amaba y admiraba las filosofías del mundo. Se gloriaba de la sabiduría humana, y a causa de eso había dejado, mis hermanos, que se introdujera en la iglesia este tipo de cosas, y que a la hora de tener que confrontar el asunto pecaminoso, ellos hubieran variado su manera de actuar y de atender esta situación. Ciertamente, mis hermanos, que el mundo y la iglesia pertenecen a esferas diferentes. El mundo es de abajo, la iglesia es de arriba. El mundo ve todo desde el punto de vista material y sobre todo de la satisfacción propia, la satisfacción de la carne. La iglesia, en cambio, mis hermanos, enfoca todas las cosas desde lo espiritual, con la finalidad única de agradar a Dios. Y aquí tenemos, mis hermanos, a esta iglesia, de la que había llegado hasta oídos del apóstol Pablo, tal vez por los mismos de Cloé, de los que habló en el capítulo 1.
Un caso de un asunto completamente inmoral que estaba teniendo lugar, no es que había tenido antes, que estaba teniendo lugar dentro de la misma iglesia, y al parecer a nadie le preocupaba en absoluto. Era como si para esta congregación lo que pasaba era completamente normal. Aunque, mis hermanos, Pablo llama la atención a que este asunto era tan vergonzoso que incluso para la sociedad corintia no cristiana era un tema que no se tocaba porque era de tener vergüenza. El caso, mis hermanos, era que un hombre de la congregación, un hermano, tenía una relación incestuosa con su madrastra. Ahora tal vez se va a preguntar, ¿cómo sabes que era su madrastra? Bueno, Pablo dice, y ponga atención en esa frase, que alguno tiene la mujer de su padre. La forma, mis hermanos, en que está hecha esta expresión, la mujer de su padre, ya da a entender que no se trataba de su madre natural, sino de alguna mujer que se había casado con el padre de este hombre, tal vez a la muerte de la madre o tal vez después de algún divorcio. Pero, mis hermanos, también podemos llegar a esta conclusión, porque debemos notar que el apóstol Pablo, al hablar de este caso, está citando de manera literal una frase de la misma ley judía para referirse a este pecado. La cita es Levítico capítulo 18, versos 7 y 8, en el cual yo lo voy a leer, pero quiero que ponga atención en la manera en que en la manera en que la ley se expresa y de donde el apóstol va a tomar esta frase. Se están juzgando dos cosas diferentes en estos dos versos de Levítico y quiero que ponga atención. Dice la ley: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Ahí está hablando de una relación incestuosa con la madre. Y luego dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y aquí, mis hermanos, pasa un asunto diferente con una mujer del padre que no era la mamá. Ambas cosas, por supuesto, estaban prohibidas por la ley. Y la ley, mis hermanos, sancionaba este tipo de relaciones de incesto con la muerte. En la ley judía, mis hermanos, la manera de enfrentar estas situaciones era con la muerte. Levítico 18, el mismo capítulo del que acabo de leer, solo que en el verso 29 dice: porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Serán cortadas de entre su pueblo. Esta frase, ser cortadas del pueblo, mis hermanos, significa sacarlos fuera de la ciudad, apedrearlos hasta la muerte, porque no era tolerado un asunto de abominación delante de Dios como parte de la vida del pueblo. Mis hermanos, Pablo había enseñado acerca de las cosas que a Dios no agradan a los corintios. Recuerde usted que el apóstol Pablo había pasado mucho más tiempo que en otros lugares en este lugar, en Corinto, cerca de 1 año y medio predicando el evangelio, pero además enseñando a la congregación. Así que ellos sabían de manera exacta lo que no tenían que hacer. Y ellos sabían además, mis hermanos, que delante de Dios este tipo de relaciones eran abominables. No estamos hablando de un pecado ligero, leve, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un asunto que era considerado una abominación y que en la ley judía se castigaba con la muerte. Ahora, mis hermanos, hay que decir que estos hermanos eran gentiles. Probablemente ellos no estaban familiarizados con la ley. Pero el apóstol Pablo rápidamente recuerda, mis hermanos, que también entre los no judíos, es decir, en una sociedad que estaba fundamentada sobre el pensamiento griego y romano, también este tipo de relaciones era algo que no era aprobado, no era bien visto.
Más bien, mis hermanos, sabemos que era visto como algo detestable. Porque entre los maestros y filósofos de los que los corintios admiraban y se gloriaban, también entre ellos había escritos, y lo sabemos porque han llegado hasta el día de hoy algunos, como es el caso de Cicerón, que este tipo de relaciones eran detestables para ellos. Por esto Pablo se asombra de que en el seno de la misma iglesia de Dios estuviera teniendo lugar este tipo de relaciones. Pero más aún, mis hermanos, el apóstol Pablo se asombra, y yo creo que se decepciona, de que la iglesia misma se hubiera enterado del asunto y no estuviera haciendo nada, absolutamente nada al respecto. Mire, cuando estudiamos estas frases de Pablo, hablando del caso, podemos descubrir aún algunas otras cosas que nos van a servir para entender lo que estaba pasando. Mire, primero dice el apóstol Pablo, y quiero que ponga atención en esta frase: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Quiero que usted note el tiempo del verbo, porque indica, mis hermanos, que esto era algo que continuaba ocurriendo en el momento en que Pablo escribió. No era un asunto del pasado, no era un asunto que hubiera sido temporal, que este hombre tuviera esta relación y después lo hubiera abandonado, no, sino que continuaba sucediendo, a pesar de que la iglesia lo sabía, incluso gente fuera de la iglesia lo sabía, y ahora Pablo también lo sabía. Segunda cosa, mis hermanos, Pablo habla aquí de fornicación, no de adulterio. Y aunque la palabra fornicación, porneia, en el texto griego, era un término que abarcaba incluso al adulterio, el apóstol Pablo se encarga de remarcar en un par de ocasiones que es un asunto de fornicación. Dice él, y tal fornicación, lo cual, mis hermanos, nos indica que la mujer con la que este hombre estaba teniendo relaciones ya no era esposa del padre de este hombre. Algunos han llegado a sugerir que tal vez debido a esta relación ilícita es que el padre de este hombre se había divorciado de aquella mujer. Puede ser. Una tercera cosa, dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio el que cometió tal acción? Quiero que usted note que Pablo no pide que se discipline a la mujer, ¿ya se dio cuenta? Sino está hablando de disciplinar al varón. Lo que nos dice, mis hermanos, que ella no pertenecía a esta congregación, no era cristiana, solamente él. Con esto, mis hermanos, se añade a la fornicación y al incesto también el hecho del yugo desigual. Esa unión de un cristiano con un no cristiano. Lo cual, mis hermanos, lo sabemos, pero además Pablo lo va a decir en la segunda epístola a los Corintios, ya llegaremos allí, que esto era y es hasta el día de hoy algo totalmente prohibido para un cristiano. Y a pesar de todo esto, mis hermanos, la iglesia no estaba haciendo nada. Lo admitía. Estaba siendo tolerante con este pecado. Y Pablo, mis hermanos, reprende a la iglesia. La pregunta, mis hermanos, que debe surgir es: ¿qué debería haber hecho entonces aquella iglesia? Desde el momento en que se enteraron de esa relación de aquel miembro de la iglesia con aquella mujer, ¿qué debió haber hecho la iglesia? Bueno, mis hermanos, la respuesta es disciplinar. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ser quitado de en medio de vosotros significa, mis hermanos, significa que ante la negativa de abandonar esa relación y de arrepentirse delante de Dios, aquel hombre debió haber sido expulsado de la iglesia. Ahora, yo sé que estamos hablando de un asunto serio, grave, un asunto no grato. Disciplinar nunca es grato, pero mis hermanos, es necesario. Hay ocasiones en que esto es necesario. El Señor Jesucristo enseñó acerca de la disciplina, y son las palabras del Señor Jesucristo mismo las que sientan, mis hermanos, la base, la norma de la disciplina dentro de la iglesia. Y yo quiero leer estas palabras del Señor Jesús y quiero comentar algunas cosas para que usted lo aprenda, lo entienda también. Esta es una enseñanza básica para los miembros de la iglesia. Es parte, mis hermanos, a veces, como ya lo dijimos, no grato, pero necesario de la vida de la iglesia, la disciplina. Escuche usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis hermanos, primero, dice el Señor Jesús, primero lo que corresponde es una exhortación en privado. Estamos hablando de un hermano que ha sido descubierto su pecado, de alguien que, a pesar, mis hermanos, de que sabe que ha ofendido a Dios, sin embargo continúa en ese pecado, pero es descubierto. Lo primero que corresponde es llamarle en lo privado y exhortarle para que se arrepienta. Pero si después de esta primera llamada aquella persona persiste en ese pecado, entonces, mis hermanos, lo que procede, según lo que enseña Cristo, es en una segunda llamada de atención. Pero esta vez con testigos, 2 o 3, dice el Señor Jesús. Si después de esa segunda ocasión no hay resultado, y créame que esto pasa, y ese hermano continúa en su actitud ahora de una rebeldía ya abierta y además pecaminosa, entonces el asunto debe ser llevado delante de toda la congregación. Y allí delante de la iglesia se le va a exhortar por última vez. Y si ni aún así hay un cambio para arrepentimiento y para abandonar ese pecado, entonces se le declara a aquel hombre como no creyente. Es decir, como no perteneciente a la iglesia de Dios. Pero mis hermanos, la enseñanza de Cristo no termina aquí, ¿verdad? Leí también otros párrafos. Porque el Señor Jesús quiere dejar algo en claro y lo declara en este párrafo de Mateo. El Señor Jesús enseña que Dios mismo va a respaldar ese acto de disciplina. La determinación a la que la iglesia haya llegado estará respaldada por Dios mismo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, dice el Señor, será atado en el cielo.
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, el contexto aquí no lo pase por alto para no caer en malas interpretaciones. El contexto de las palabras del Señor es la disciplina. Si la iglesia disciplina a causa de un pecado, mis hermanos, que no se ha resuelto, y se llega hasta el asunto de una expulsión de aquel miembro, la decisión que se tomó aquí abajo estará respaldada allá arriba en el cielo por Dios mismo. Por eso, mis hermanos, la disciplina es un asunto serio, es grave. No es una resolución de hombres, de una iglesia que tuvo el capricho de disciplinar, no es así. Estamos hablando de un acto en el que Dios mismo participa y además está de acuerdo y lo respalda. Y el Señor Jesús va a terminar con unas palabras que, sin duda, son unas de esas palabras que han sido muy sacadas de su contexto y citadas fuera de su contexto por muchos cristianos. Yo lo he escuchado muchas veces. Dice el Señor: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa frase, mis hermanos, es parte de todo este contexto. No se está hablando aquí de 2 o 3 que se reúnen para un culto, no está hablando de eso. Está hablando de un acto de disciplina en la iglesia. Y esta frase quiere decir que aquel acto de disciplina es hecho en presencia del Señor y respaldado por el Señor mismo. Ahora, no pierda de vista esto, porque, mis hermanos, esto nos va a servir de contexto para lo que Pablo va a decir en los versos que siguen. Versículo 3 en adelante de 1 Corintios 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo retoma esa idea del Evangelio de Mateo? Los versos 3 y 4, mis hermanos, significan que Pablo en su espíritu ya se había tomado un tiempo para juzgar este asunto, para evaluarlo y para juzgar a aquel hombre que estaba cometiendo este pecado. Y Pablo, como si estuviera presente con la congregación y con la autoridad que Cristo dio a la iglesia, él va a disciplinar a este que se negaba a arrepentirse. Mis hermanos, hay que decir, y es bueno notar esto, resaltarlo, que la disciplina siempre tiene como fin la corrección del que peca. La iglesia no castiga por el hecho de castigar, no tiene esa autoridad de castigar a nadie, pero sí de disciplinar. Y la disciplina busca 2 cosas: la corrección del que peca y la preservación de la santidad dentro de la iglesia. No pierda eso de vista, porque, mis hermanos, es parte del tema central de este pasaje. Otra cosa que yo quiero llamar la atención cuando hablamos de disciplina, mis hermanos, es que debemos notar que la gracia de Dios se muestra aún en medio de un asunto tan difícil como es disciplinar. La gracia de Dios. Mis hermanos, porque si a un hermano se le sorprende pecando, lo que debe hacerse es llamársele a reconsiderar en 3 ocasiones antes de proceder a otra cosa. Eso es parte de la gracia de Dios. Pero además, mis hermanos, como ya lo dijimos, la primera llamada de atención
es completamente en privado, para no avergonzarle. Porque Dios tiene gracia incluso para este que es pecador, porque después de todo es su hijo. No se le expone públicamente la primera vez, sino en privado. Y luego una segunda ocasión, y solamente con 2 o 3 testigos. Y el asunto puede terminar allí, si esta persona reflexiona y se arrepiente y abandona ese pecado, y no pasó a más. Pero en caso de no ser así, y al final termina siendo llevado delante de la congregación. Aún así, mis hermanos, yo creo que en esto también vemos la gracia de nuestro Dios. Pues aunque esa persona va a ser avergonzada delante de toda la congregación, Dios mismo prefiere que esto pase de esta manera y no que se dé el paso siguiente. Porque el paso siguiente, mis hermanos, es peor. Es mejor avergonzar al hijo rebelde a que una disciplina más fuerte y terrible venga sobre de él. Vayamos al verso 5 y veamos lo que dice Pablo, continuando con esto. El tal, este hombre no arrepentido y pecador, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se ha entregado a Satanás. Mis hermanos, ya en el verso 2, el apóstol Pablo ha dicho que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. La idea es la misma. Este hombre, si no se arrepiente, va a ser expulsado de la congregación y por lo tanto va a ser entregado a Satanás. Así es como lo debemos entender. El hecho, mis hermanos, de que un hermano, de que un cristiano sea expulsado de la congregación como si no fuera cristiano, hace que él quede expuesto a los ataques del diablo. Yo creo, mis hermanos, que este es un hecho trágico, es triste además. Encontrarse en esta condición, mis hermanos, y aunque su fin es la corrección, no deja por eso de ser algo trágico y triste. Porque piense por un instante en este hombre, que cuando nació de nuevo dejó de ser del mundo para pasar a ser de Dios. Pero ahora que está en un pecado del cual no se quiere arrepentir, es echado de la iglesia. Y ahora ya no pertenece al mundo, pero tampoco pertenece a la iglesia. Está solo. Pero además, mis hermanos, su enemigo, el diablo, porque es su enemigo, porque él no es del mundo, es de Dios, aunque sea pecador, el diablo la va a tomar en contra de él, está expuesto a eso. Y esto va a traer destrucción del cuerpo de aquel hombre. Mis hermanos, esta enseñanza es importante y hay que decirlo, es aplicable solamente a los cristianos. Esta disciplina solamente se aplica a los cristianos. Un cristiano que no se arrepiente, que no corrige, sino que continúa viviendo en pecado, va a ser disciplinado. Y esa disciplina, mis hermanos, cuando termina en la expulsión del hermano de la congregación, va a llevar al sufrimiento físico. Ser entregado a Satanás implica la destrucción de su cuerpo, un sufrimiento físico. Ahora, para que entendamos un poco mejor esto, tenemos varios ejemplos en la Biblia, pero piense por un instante en el caso de Job. Job no estaba sufriendo por causa de su pecado, él era un hombre justo, pero sí había sido entregado por Dios a Satanás. Y Satanás trajo tal sufrimiento al cuerpo de Job y a la vida de Job, y usted lo sabe, que prácticamente, mis hermanos, es indescriptible con palabras. Este hombre justo sufrió en su cuerpo tal dolor que lloró, que se lamentó de haber nacido incluso, porque el enemigo es cruel. Y debemos decir incluso, mis hermanos, que
entregar a Satanás a un pecador muchas veces trae consigo también la muerte de la persona. Tenemos otro caso, y lo quiero contrastar. Tenemos otro caso que puede darse en una iglesia. Puede suceder, mis hermanos, que la persona disciplinada era considerado como parte de la congregación, pero realmente resulta que no era cristiano, porque a veces pasa. ¿Se acuerda de ese asunto del trigo y la cizaña? No se diferencian a veces los no creyentes, ellos mismos creen que son cristianos y están en una congregación y pueden estar años, y a veces todos creen que son cristianos, pero no lo son. Y puede suceder que en algún momento esta persona, a causa de su pecado, sea expulsada de la iglesia. Y entendemos que esto puede pasar muy probablemente porque es una persona no redimida, no transformada en su vida. Cuando esa persona es echada de la iglesia como disciplina, es muy probable que él siga su vida como si nada pasara. Él va a continuar su día a día lejos de la iglesia y camino a la perdición eterna. Pero mis hermanos, cuando la persona es cristiana, la disciplina es peor. Porque él fuera de la iglesia no va a seguir como si nada pasara. La disciplina de Dios continúa en la vida de aquel hombre y puede llevarle hasta la muerte, al sufrimiento físico y a la muerte. El apóstol Juan, hablando del pecado de un creyente que no se arrepiente, dice lo siguiente. Se lo voy a leer y después le voy a leer una paráfrasis que yo hice de este pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 siguientes, dice el apóstol: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Para entender el pasaje, mis hermanos, quise parafrasearlo y evitar una explicación larga. Solamente escuche la paráfrasis. Si tú ves a tu hermano enfermo, incluso de muerte, por causa de su pecado, y si éste se arrepiente, ora por él, y Dios le concederá la vida. Pero si tu hermano está enfermo de muerte por su pecado, y en él no hay arrepentimiento, no pidas por él a Dios, porque él va a morir por su falta de arrepentimiento. Porque aquel que es nacido de Dios no vive practicando el pecado. Por eso Dios le guarda y el maligno no le toca. Mis hermanos, un cristiano que no se arrepiente de su pecado, y los hay, créanme. Tal vez a usted le puede sorprender que alguien que ya se le sorprendió en un pecado y se le llamó, pues lo primero que va a hacer es mostrar una actitud humilde y arrepentirse, pero créame que no sucede así. Los hay. Si un cristiano no se arrepiente de su pecado, va a ser disciplinado por Dios mismo. Y Dios puede permitir que el maligno le traiga sufrimiento y muerte. No la espiritual, y eso es lo que quiero aclarar. Va a traer su muerte física y la destrucción de su cuerpo físico. Pero como ya lo he dicho antes, este hombre no pertenece al diablo, sino a Dios. Por eso Dios lo disciplina, porque Dios disciplina a los que son sus hijos. Y esta disciplina, mis hermanos, va a permitir que aquel hombre sea resaltado como hijo de Dios. Por eso Dios lo está disciplinando, porque es su hijo. Y aunque su cuerpo va a ser destruido el día del juicio, el día que ese hombre esté delante de Cristo para dar cuentas, ese hombre va a ir al cielo. Pero aquí en la tierra
va a tener que haber experimentado disciplina de parte de Dios. Si este hombre se arrepiente, aun cuando haya sido expulsado de la iglesia, y precisamente todo esto es para que él se arrepienta, para que reflexione en lo que ha perdido, esa comunión con el cuerpo de Dios y con Dios mismo. Si este hombre se arrepiente, Dios lo perdonará. Incluso le devolverá la salud de su cuerpo. De esto habla también la epístola de Santiago, ¿se acuerdan? Si alguien está enfermo, que llame a los ancianos y que oren por él. Y entonces si él confiesa su pecado, Dios le va a levantar de la cama, ciertamente. Mis hermanos, el objetivo de la disciplina siempre es corregir y preservar la santidad de la iglesia. Pablo continúa, verso 6, retomando, mis hermanos, la reprensión en contra de la iglesia. Y dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia. Mis hermanos, ¿por qué Pablo acusa aquí a la iglesia de jactancia? Es decir, de orgullo. Es decir, de que se vanagloriaban. Bueno, mis hermanos, Pablo dice que esta es una iglesia orgullosa y que por eso estaba descuidando lo que tenía que atender. Porque esta congregación pensaba de sí misma ser una iglesia liberal en su manera de pensar. Ellos creían que ser liberales y permisivos era lo correcto entre la gente educada de su tiempo. Entre esa gente que leía a los filósofos. Ellos estaban envanecidos a causa de esos pensamientos mundanos. Se creían a sí mismos gente educada, razonable, cuando en realidad no eran más que carnales, sin visión espiritual, sin una idea de la santidad que Dios demanda. Y más bien era una iglesia muy de acuerdo con el pensamiento del mundo, que como ya sabemos, el mundo sigue las modas, las filosofías que el maligno ha impuesto. Y cuando digo todo esto, mi hermano, ¿no le parece como si Pablo estuviera escribiendo para las iglesias de hoy? O para algunos cristianos del tiempo de hoy. ¿Se ha dado usted cuenta? Y yo creo que sí. ¿De cuántas congregaciones le abren la puerta a las corrientes filosóficas, mundanas? A las prácticas que el mundo considera bien, correctas políticamente. Y la iglesia les abre la puerta y les da la bienvenida. ¿Cuántas iglesias ha escuchado usted que son pastoreadas por mujeres? Porque las mujeres son igual que los hombres, ¿verdad? Y si un hombre pastorea, ¿por qué las mujeres no? O iglesias que son pastoreadas por homosexuales practicantes. Porque hay que ser inclusivos, ¿verdad? No puede ser un homófobo. La iglesia tiene que ser inclusiva. ¿No ha escuchado iglesias donde se tolera y se aprueban prácticas como el aborto? ¿O donde se es tolerante con las preferencias sexuales distorsionadas y pecaminosas que el mundo ama y aplaude? Hay, hermanos, congregaciones de este tipo. Y se consideran a sí mismas iglesias que están a la vanguardia en su pensamiento, tan modernas ellas. Iglesias, mis hermanos, donde la vida de los creyentes no difiere de la forma de vida de los incrédulos. Donde se tolera que los miembros de esas iglesias se emborrachen, que anden de fiesta en fiesta y lo saben en la iglesia, pero no pasa nada. O de miembros de esas congregaciones que viven en adulterio
o en fornicaciones, o en actos de lascivia, o que han metido en sus cabezas ideas modernas, ideas proabortistas, ideas feministas, ideas machistas, inclusivistas, porque eso es lo de hoy. Mis hermanos, esas son iglesias mundanas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esas congregaciones piensan que están bien. Piensan que son muy educadas. Los pastores de este tipo de congregaciones, mis hermanos, no se atreven a predicar en contra de nada de eso. Porque ellos ya saben que van a ser mal vistos. Incluso que pueden perder su trabajo como pastores. Y por eso claudican y prefieren mejor seguir la corriente, lo cual también es incorrecto. Mis hermanos, esto ha dado lugar a ese tipo de mega iglesias de miles, de cientos de congregantes, con una predicación agradable, una predicación que es tolerante, que es inofensiva, que es blanda, de manera que nadie allí se siente mal por lo que el pastor pueda decir. Por eso van multitudes a esas congregaciones. Pero hay que decirlo, mis hermanos, muchas de ellas son multitudes de no cristianos o de cristianos carnales totalmente. Todo esto, mis hermanos, no es un asunto menor. De hecho, como ya lo he dicho anteriormente, yo creo que es algo trágico para la iglesia. Porque, mis hermanos, ustedes saben, deben saberlo, que la iglesia jamás debe casarse con el mundo y con las ideas del mundo, porque eso es considerado por Dios como un acto de adulterio espiritual. ¿Cómo puede ser que una iglesia que ama a Dios, que ha sido puesta para sustentarse y alimentarse de la verdad de la palabra, termine amando las ideas del mundo y apropiándose de ellas y viviendo por ellas? Eso, mis hermanos, es traición, es adulterio espiritual. Hay también, mis hermanos, las congregaciones donde no todos son así, pero nunca faltan algunos que siguen teniendo pensamientos mundanos, valores mundanos dentro de su cabeza. Y yo creo que esta congregación, mis hermanos, que la Iglesia Bautista Sinaí, en su mayoría, han nacido de nuevo, se esfuerzan por dejar esos asuntos del mundo y por llenar su cabeza con la palabra de Dios. Pero también creo que puede haber algunos que todavía sigan teniendo afecto por los valores del mundo, por las ideas del mundo, por las maneras de vivir del mundo. Y las decisiones personales y la manera en que viven lo evidencia. Reflexionen esto, porque la exhortación, mis hermanos, no es para ese hombre adúltero. Él ya recibiría su disciplina. La exhortación, mis hermanos, de Pablo es para la iglesia. Pablo dice a la iglesia de Corinto y a la iglesia de todos los tiempos, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mis hermanos, la levadura a lo largo de la Escritura, y esto es un dato que guárdelo ahí en su cabeza, le va a servir cuando vaya a algún pasaje y encuentre ahí esa palabra levadura. La levadura a lo largo de la Escritura siempre ha representado lo mundano.
Siempre se ha usado para hablar de esa apariencia de comodidad, de placer, de reconocimiento que ofrece el mundo a cambio de tu alma. Mis hermanos, cuando la Biblia habla de levadura, habla también de esa influencia mundana que seduce con este tipo de cosas materiales y de placeres carnales a los que ya son salvos. Como en este caso que estamos considerando aquí en 1 Corintios. La exhortación, pues, de Pablo para la iglesia es que no se debería mezclar esa levadura inmunda de allá afuera, de este mundo, con algo que es completamente nuevo y santo, como es tu vida en Cristo. Mis hermanos, la salvación que ahora tenemos los hijos de Dios, debemos celebrarla porque es una fiesta, viviendo, mis hermanos, de esa manera santa y grata a Dios, sin mezcla de lo mundano. Y yo te voy a pedir que pienses en esto, porque esa es la enseñanza principal de este pasaje. Mi hermano, ¿realmente estás viviendo tu salvación en santidad? Que Dios te haya dado la salvación, mis hermanos, es un asunto de gozo, de fiesta, pero debe ser vivida en santidad. ¿Estás viviendo de manera que agradas a Dios con todo lo que haces, lo que dices, lo que piensas? Y continúas tratando de sacar de tu vida todos esos pensamientos mundanos, esas ideologías y cosas con las que el mundo nos bombardea todos los días, esos hábitos y prácticas mundanas. ¿Estás intentando echarlos fuera de tu vida? Porque ya hemos explicado, ¿verdad?, que aunque hemos recibido una mente nueva conforme a la voluntad de Dios, este cuerpo físico aún anhela a veces las cosas de aquí abajo. Pero tenemos que mortificarlo cada día, tenemos que disciplinarlo y hacer que se aparte de lo mundano, para que nuestra vida, mis hermanos, no tenga mezcla con lo de allá afuera. O tal vez, mi hermano, tal vez por el contrario, te dedicas a buscarle justificación a esas ideas a las que les das cabida en tu cabeza, a esas formas de vida que te gustan, que sabes que no están bien, pero que te gustan, y tal vez las justificas e intentas verlo como algo normal, como algo bueno, como algo aceptable. Tal vez piensas que mientras nadie te vea o nadie te descubra, bueno, pues qué mal le puedes hacer a los demás. No puedes seguir realizando. Hay cristianos que piensan de esa manera. Mi hermano, ten cuidado. No dejes que esa vieja levadura exista todavía en tu vida, porque eso no agrada a Dios. Y créeme que el Señor va a tomar medidas disciplinarias en contra tuya si tú persistes en eso y no te arrepientes. Y ahorita lo estás escuchando. Lo estás escuchando. Si hay algo en tu vida que está contaminando la santidad que deberías tener, sácalo. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. De lo contrario, mi hermano, te expones a ser disciplinado. Porque nuestro Dios sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Y si Él permitiera este tipo de cosas en la iglesia, ese pecado va a contaminar al resto de los hermanos. Piénsalo por un instante. Si dentro de la congregación sabemos que alguien vive una vida pecaminosa y sin arrepentimiento y lo dejamos pasar, después los demás van a decir, bueno, no pasa nada, yo creo que es normal. Yo creo que no es tan grave, ¿verdad? Nadie dice nada. Y el pecado puede comenzar a extenderse a los demás, y eso no es correcto, porque la iglesia completa puede ser destruida. Por eso es mejor sacar
aquella fruta podrida de la canasta. Quitar esa levadura antes de que contamine a toda la masa. Y esa es la idea, mis hermanos, que Pablo tiene ahora cuando va a ir a los versos finales, con lo cual vamos a terminar. Así que sigamos con esa idea. Y dice Pablo en el verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mis hermanos, quitar la levadura sí tiene que ver con quitar lo que hay en tu vida, pero también hablando de la congregación, en este caso Pablo dice, hay alguien que ya está contaminado y no se quiere arrepentir, quítalo. Eso quiere decir, no debe tener comunión con la congregación. Una persona bajo disciplina, por causa de su actitud rebelde, es una persona que obviamente no puede participar en la actividad de la iglesia y no puede tener comunión con la congregación. Mis hermanos, sabemos que eso es algo muy difícil, pero mis hermanos, precisamente es algo difícil para que aquella persona reflexione, piense hasta dónde le ha llevado su pecado, ha perdido incluso la comunión con los hermanos, y una vez estando fuera de la congregación, tú que eres parte de la iglesia, no pienses en decir, bueno, ya no está en la congregación, pero acá afuera, en mi casa, yo sí lo recibo. Pobrecito hermano. Vente hermano, te invito a comer. Ya te expulsaron de la iglesia, pero aquí yo te recibo. No. Pablo dice, con el tal ni aún comáis. Yo sé que eso no es fácil, ¿verdad? No es grato, mis hermanos, tener que disciplinar. Y como congregación yo creo que no va a ser grato tomar parte de este tipo de disciplina si se diera en el caso de alguien. Pero debes saber, mi hermano, que eso está ordenado por la palabra de Dios. Y además la palabra es muy clara respecto a lo que se debe hacer. Así que, mis hermanos, termino con esto. Disciplinar es algo necesario cuando existe, mis hermanos, la ocasión. No debe dejarse pasar por alto, es necesario. Porque es el bien, es por el bien de aquel que peca. Y es también por el bien del resto de la congregación. Mis hermanos, guarden esto en su corazón. Están enterados, han aprendido algo al respecto de la palabra, de la vida de la iglesia tal como Dios quiere que sea vivida. Que sea de bendición para todos, mis hermanos. Dios les bendiga.